Hola compañeros, un gusto compartir con ustedes este espacio de diálogo en el podcast Educación sin Fronteras, donde tenemos la oportunidad de compartir opiniones y experiencia de nuestra práctica en educación. En esta ocasión que tenemos la oportunidad de hablar sobre inclusión, el cual es un tema amplio con muchos aspectos a considerar, se viene a mi mente la pregunta: ¿qué abarca el término de inclusión en educación? Partiendo de este interrogante, podemos retomar la definición que nos comparte la Ley General de Educación en su publicación del 2019, donde define la inclusión educativa como un conjunto de acciones orientadas a identificar, prevenir y reducir las barreras que limitan el acceso, la permanencia y participación en el aprendizaje de todos los estudiantes, al eliminar prácticas de discriminación, exclusión y segregación. Es aquí donde entra un paréntesis y si nos detenemos un poco a analizar esta definición y hacemos una reflexión, nos damos cuenta de que cada una de las acciones mencionadas en esta definición representa un sinfín de estrategias, herramientas y mucho trabajo en encaminar nuestros pasos hacia una realidad donde se propicie un ambiente educativo de inclusión y corresponsabilidad social. En este contexto, garantizar la inclusión de los y las estudiantes representa un gran reto. No solo estamos hablando de inclusión, sino que también entra en juego la permanencia y continuidad a través de estrategias orientadas a fomentar oportunidades de acceso y disminuir el abandono escolar. En este sentido, sabemos que hay un amplio trabajo de planeación, un marco legal nacional, así como diversos acuerdos y convenios internacionales que avalan la necesidad de asegurar la valoración de la diversidad a través de la educación. Y podemos ser testigo que, en la medida de lo posible, las instituciones enfocan sus esfuerzos en eliminar estas barreras de aprendizaje y participación. Considerando que el número de educandos con algún tipo de discapacidad, ya sea intelectual, motriz, visual, auditivo, con alguna dificultad de comunicación, un diagnóstico de trastorno por déficit de atención o trastorno de espectro autista, condición física y en muchas ocasiones condiciones emocionales que tienen un fuerte impacto en el rendimiento académico y que no son detectados en un primer momento o con facilidad. En este sentido, ¿cómo podemos tener un rol activo en temas de inclusión? ¿Qué pasa si al ingresar a nuestros alumnos a una institución educativa, como docentes, no es de nuestro conocimiento que tenemos a nuestro cargo a personas con capacidades diferentes? Desde el entendido que una persona con discapacidad es toda persona que por razón congénita o adquirida presenta una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial. Esta condición puede ser permanente o temporal. Y si estas condiciones en cierto momento o en todo momento puede ser una barrera al interactuar e impide su inclusión plena y efectiva al estar en desigualdad de condiciones con los demás. Entonces, podemos decir que seguimos en la búsqueda de una educación inclusiva y una educación que propicie la integración de personas con algún tipo de discapacidad en todos los planteles de todos los niveles, mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos. Aún así, podemos considerar que el marco legal, los métodos y estrategias enfocadas a favor de la inclusión sean una garantía de que el objetivo se logre. Considero, y en gran parte basado en mi experiencia como docente, que más allá de las estrategias y modificaciones curriculares, realmente la aspiración radica en construir una cultura educativa inclusiva que fomente un desarrollo en el bienestar y evolución de los estudiantes. Por lo tanto, en el tema de inclusión, es necesario propiciar un trabajo colaborativo y de apertura. Es una realidad que existe un marco legal, que hay leyes que respaldan la inclusión social y educativa. Sin embargo, el hacer valer estas leyes y estas garantías requieren de un trabajo que no le corresponde solo a las instituciones. Para obtener logros favorables, es de suma importancia la participación e interés de los involucrados, en este caso,
de los educandos, con el respaldo, apoyo y participación de la familia, que es en una gran medida el impulso y su red de apoyo. Hasta este punto, dejo mi participación para continuar con aportaciones sobre el mismo tema. Hola, muy buenas tardes, estimado auditorio. Mi nombre es Vivier Morales López, soy docente de Educación Media Superior en la DGTICM, Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar. En esta ocasión hablaremos de un tema el cual ha sido de alguna manera muy relevante a través de la historia de México: educación sin fronteras. A partir del 27 de agosto y hasta el 29 de octubre del 2018, como parte de las iniciativas del gobierno que tendría inicio el 1 de diciembre, se llevó a cabo una consulta nacional a través de los foros estatales por un acuerdo nacional sobre la educación, los cuales fueron coordinados por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES. Se programaron un total de 32 foros presenciales y se recibieron más de 60,000 propuestas por medio de una plataforma diseñada para tal fin. Hoy nos preguntamos, ¿qué se consiguió con todo esto? Se consiguieron las líneas de política pública de la educación media superior. A partir de las contribuciones recibidas en ambos espacios de diálogo y discusión, se realizó un documento base que constó de 5 secciones. Número 1, calidad y equidad. Número 2, contenidos y actividades para el aprendizaje. Número 3, dignificación docente y revalorización de las condiciones laborales. Número 4, gobernanza para la escuela. Número 5, infraestructura educativa, considerando a título personal la número 1, la número 2 y la número 5 como las más significativas. ¿Existe la inclusión en todas las escuelas? Considero que actualmente en el país no existe una inclusión total, pero muchas veces depende de diferentes cuestiones que tienen que ver con el contexto en el cual se encuentra el plantel. No es lo mismo un bachillerato en la zona metropolitana que en la Sierra de Chiapas o Oaxaca. ¿Hay equidad de género? Cuando menos en el plantel en el que estoy laborando, sí hay equidad de género, y también lo puedo constatar en los planteles que están en nuestro alrededor. ¿Qué se necesita para una educación de calidad? La educación en el mundo no va bien. No iba bien antes del COVID-19 y no va bien ahora. La tasa de pobreza de aprendizaje, que mide la proporción de niños que no pueden leer y comprender un texto sencillo con 10 años, se ha incrementado sustancialmente en los últimos años. Considero que se debe conseguir combinación de destrezas, conocimientos y actitudes en las personas, pues las necesitan para su desarrollo personal y para ser ciudadanos activos e integrados en una sociedad. Considero que estas habilidades también son la llave que nos permite seguir aprendiendo y alcanzando competencias más avanzadas. Por eso, a veces se les conoce como competencias clave o fundacionales. Si nos damos a la tarea de analizar en su totalidad el documento Líneas de Política Pública, nos daremos cuenta que si se cumple con todo lo que allí menciona, podremos tener justamente una educación de calidad. ¿Cuáles son los motivos por los que la deserción sigue existiendo? La crisis que quedó después del COVID-19 ha sido, sin duda alguna, determinante para que la deserción en México haya aumentado, ya que los alumnos desertan por no tener el recurso adecuado, emigran o simplemente se van al campo a trabajar, siendo así la falta de recursos económicos el indicador que más se repite con la deserción. ¿Qué propuestas o recomendaciones viables podemos tener para apoyar a la comunidad estudiantil? Considero que tener una cultura organizacional en el manejo de los recursos es importante. Por ejemplo, el buen uso de las becas que reciben todos los estudiantes. Lamentablemente se ha observado que muchas veces las becas son utilizadas para otras actividades no académicas. Y sumado a esto, las becas no son puntuales en cuanto a la calendarización de los pagos. Bienvenidas y bienvenidos a Educación sin Fronteras. Mi nombre es Maguibe Ruiz Canel y estaré contigo los próximos minutos.
En este episodio hablaremos sobre la educación sin fronteras. ¿Cuáles son los motivos por los cuales la deserción de los estudiantes sigue existiendo? Pues bien, un estudio sobre las intervenciones para abatir el abandono escolar en educación media superior nos indica que las principales causas que propician la dimisión de los estudios son económicas, falta de materiales o la necesidad de dejar las clases por un trabajo de tiempo completo, personales, problemas de aprendizaje, desinterés y desmotivación, además, en un mínimo de causas familiares, embarazos a edad temprana, unión libre, problemas entre la familia que afectan psicológicamente y emocionalmente al alumno, sociales, desigualdad social y económica, lejanía del centro educativo o bien ubicación en una zona insegura. Pues bien, entre otras consecuencias sociales, por diserción escolar, se puede suscitar menor probabilidad de participar en actividades cívicas, vivir en gran medida de la beneficencia y asistencia pública, por ganar menor sueldo y contribuir menos a la economía del país. Baja productividad laboral y vulnerabilidad social, desempleo, delincuencia, consumo de sustancias tóxicas, además de problemas con la salud como depresión y ansiedad. De acuerdo con los datos de la medición de la pobreza 2018-2020 de Coneval, 12.3% de la población nacional entre 3 y 17 años presentaban un rezago educativo en el 2020. Pues bien, esto significa que 4 millones de niñas, niños y adolescentes en el país no asistían a la escuela y no contaban con una educación obligatoria el mismo año. Si bien, además de esto, según los datos de las principales cifras del Sistema Educativo Nacional 2021-2022 que publicó la SEP, durante el ciclo escolar 2021, la tasa de abandono escolar de México se elevó de 11.6 en educación media superior, 2.9 en educación secundaria y 0.5 en primaria. Este dato es particularmente preocupante, ya que la tasa de abandono escolar refleja el número de estudiantes que dejan de la escuela en el ciclo escolar por cada 100 estudiantes que se matricularon al inicio del curso educativo. Si bien la Ley General de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes, en el capítulo 57 nos indica: niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad que contribuya al conocimiento de sus propios derechos y basada en un enfoque de derechos humanos y de igualdad, que garantice el respeto de su dignidad humana.